Gracias, presidente. Yo quisiera hacer algunos comentarios complementarios a los formulados por el doctor Miura Estrada y el doctor Nieva, que creo que pueden contribuir a poner en relieve lo que creo es relevante de este estudio. El estudio tiene por objeto el análisis del cumplimiento de los objetivos de una política pública explicitada en un decreto por el cual se lleva adelante el Sistema Único de Boleto Electrónico, el decreto 84 del año 09. Ese decreto tenía 4 objetivos. Y a mí me parece muy positivo este informe porque es el tipo de cuestiones que tiene que hacer nuestra institución. Esto es auditoría de gestión. ¿Para qué? Para sacar conclusiones que los formuladores de política, los legisladores puedan considerar y tener en cuenta para tomar sus decisiones en muchas áreas, también en el presupuesto. Y al mismo tiempo, una auditoría externa que contribuya a que el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Administrador, mejore, perfeccione sus decisiones. Entonces yo creo que es oportuno y que es un trabajo serio y que es conducente. Porque cuando uno mira los objetivos del decreto, y es la evaluación de una política pública, que es nuestra, creo, de las cosas relevantes que tiene que hacer la auditoría, el desempeño, ve que ese decreto se había propuesto instalar un procedimiento, la tarjeta, que sustituyera como medio de pago el dinero, la moneda o el billete, que al mismo tiempo tenía como propósito que este instrumento de la SUBE fuera una herramienta para el control de los subsidios, que llevaba adelante el Tesoro. En tercer término, que se planteaba ese decreto que este instrumento debiera ser un mecanismo eficaz para que los subsidios no fueran pensados en términos de la demanda, sino de la oferta, perdón, no fuera en función de la oferta, sino en función de las necesidades de la demanda. Y en cuarto lugar, que la información recolectada por este procedimiento de la SUBE fuera útil y apta para la planificación de la política pública. Estos eran los 4 objetivos del decreto. Parece bastante claro que se cumplió el primero. Ciertamente, la SUBE es un instrumento que ha permitido, sobre todo en el área metropolitana, particularmente en el autotransporte de pasajeros y en el subterráneo, el 100% de los viajes se llevan adelante con SUBE. En el ferrocarril, desafortunadamente, todavía no está complementado todas las cuestiones que tienen que ver con ese doble molinete de entrada y salida, el check-in y el check-out. Y como aquí bien se dijo, en términos de fuera del área metropolitana, son 15 las provincias y 41 los centros urbanos que hoy por hoy tienen este procedimiento. Así que en relación al primer objetivo debiéramos decir que se ha cumplido. El segundo, que se refiere a la herramienta del control del subsidio, aquí hay matices, hay activos y pasivos, hay cosas que deben ser subrayadas como positivas y otras como negativas. Dijeron los colegas Miura y Nieva y recordaron el informe del 5 del año 14, que fue el que permitió, por ejemplo, que la CNRT introdujera cambios en los procedimientos para determinar la cuantía de los subsidios. Y también señaló el doctor Miura Estrada cómo una resolución del año 12, la 492, constituyó un paso en falso en términos del objetivo planteado. Y también fue dicho por el doctor Miura y por el doctor Nieva que la resolución 39 del 14 corrigió ese paso en falso. Entonces, en este tema del control del subsidio, uno podría decir que, visto en perspectiva,
el trabajo de la auditoría ha permitido en aquel tiempo del 14 cambiar ese malhadado procedimiento que significaba dilapidar recursos públicos y al mismo tiempo señala cómo hemos podido avanzar en algunas áreas. El tercer objetivo era este de que los subsidios fueran pensados en las necesidades de la demanda. Esto es, en personas concretas de carne y hueso y no solamente todos los usuarios que fueran subsidiados. Mucho se habló de esto y se llamó la atención de que era imprescindible tener este objetivo y está formulado en el decreto. ¿Y el informe qué nos dice? Nos dice que en el periodo auditado 2012-2013, del total de subsidios, solamente el 2,75% del monto en pesos del subsidio es considerando los criterios subjetivos de los distintos demandantes del servicio de transporte. Claramente, Presidente, aquí no se ha cumplido el propósito que el decreto establecía y este es uno de los saldos extraordinariamente positivos del estudio que estamos hablando. ¿Y por qué? Porque de las personas que son objeto de focalización del subsidio, como se dijo, los excombatientes, los que disponen de una asignación universal, el personal del trabajo doméstico y los jubilados y pensionados, el número de personas, menos de la mitad de ese universo ha sido alcanzado por esto, en el periodo auditado. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que en este año que pasó, en el 2016, 704.000 nuevas nominalizaciones hubieron. Quiere decir que el esfuerzo sistemático para poder avanzar en alcanzar los objetivos de aquellos ciudadanos que son objeto de la focalización está mejorando. El cuarto punto, Presidente, que se planteaba el decreto que estamos discutiendo, esta política pública, era que esta información debía ser un instrumento esencial para la planificación de la política pública. Aquí hay que decir que hay más oscuridades que claridades. Desafortunadamente, es poco lo que se utiliza de la información provista. En un punto casi solamente los kilómetros recorridos para determinar los subsidios del transporte automotor. Pero no hemos podido avanzar en, por ejemplo, tarifas intermodales. Esto es un pasajero que usa un autotransporte de pasajeros y un tren o un subterráneo y una sola tarifa que tenga en cuenta esto. Entonces, a mí me gustaría señalar estos 4 objetivos y sacar algunas conclusiones. Después de decir que efectivamente este es un paso adelante como política pública, que tuvo pasos en falsos, que es incompleto, que algunos objetivos se cumplieron plenamente, otros parcialmente y otros francamente fueron incumplidos. Y me parece muy bien que la Casa haya llevado adelante este trabajo. Pero quiero hacer 2 comentarios, 3 tipos de comentarios. Uno en relación a la cuestión de los subsidios, otro en relación a un actor que está incluido en el decreto y otro tratar de sacar una conclusión de tareas para adelante a cumplir por la auditoría. En relación a los subsidios se dijo, yo quiero subrayar, aquí hay una regresividad en los subsidios. Una regresividad de naturaleza funcional y una regresividad de naturaleza regional. Primero decir de que hay un punto que no puede ignorarse. Entre el año 2004 y el 2016, hago esas cifras y esas fechas para que quede claro de que aquí no estamos hablando de cuestiones de administración, sino de Estado. Los subsidios al transporte crecieron 251 veces.
Cuando se habla de crecimiento exponencial, este es un ejemplo. 251 veces crecieron los subsidios. Esos subsidios, ¿a quién fue destinado? Mire, presidente, más del 95% de los subsidios en pesos fueron destinados a los sectores sociales menos necesitados. Solo el 5% de los subsidios fue destinado a el decil de ingresos con menores ingresos en la Argentina, tanto en el transporte automotor como en el transporte ferroviario. Esta regresividad en términos de la distribución funcional del ingreso también se observa en lo regional. Usted del interior, presidente, en la ciudad de Rosario el boleto cuesta 8,50. En la ciudad de Tucumán 6,95 y en Córdoba 9,15. Aquí nosotros pagamos 6. Entonces me parece que este es el tipo de cuestiones que deben ser objeto de una revisión y que este tipo de información es muy sustantiva para los legisladores cuando tienen que tomar la decisión. Déjeme decirle antes de... Déjeme hacer, luego de esta referencia a los subsidios, hacer un comentario en relación a los procedimientos de funcionamiento. El decreto prevé la existencia de una asociación civil del transporte. Yo considero esto un engendro, que tiene por propósito, de acuerdo a la resolución 161, entre sus funciones se destacan participar en las contrataciones que requiera la administración del SUBE. Está integrada ¿por quién? Por las empresas, por las cámaras y los concesionarios. No hay usuarios acá. Que forman parte de los procedimientos que se tienen en cuenta para definir las cosas que la manda que el decreto establece para la Secretaría de Transporte. Yo la verdad no creo que esto sea positivo, no creo que sea un mecanismo conveniente y conducente. Antes, al contrario, creo que puede dar objeto a colusión de intereses como los que fueron señalados. En un punto es como si la FIP hiciera un consejo de grandes contribuyentes para determinar cuáles son los procedimientos para que se cobren los impuestos en Argentina. Mala instrumentación de la cuestión. Para terminar, presidente, y pensando para adelante, una de las recomendaciones del estudio es la revisión integral del convenio existente entre la Secretaría de Transporte y Nación Servicios. Me parece que es oportuna esa recomendación porque cobra el 7% de todas las tarjetas compradas y de todos los, no de los viajes realizados, sino de las tarjetas compradas, lo cobra Nación Servicios. Está claro que hay economías de escala, entonces no puede ser que este 7% sea lo mismo hoy, 5, 6, 7 años después de llevada adelante y al mismo tiempo con un número creciente de usuarios involucrados. En las tareas que tenemos por delante me parece que hay que avanzar en al menos 2 áreas, presidente. Una en el estudio de la fórmula de costos. ¿Por qué digo esto? Porque el subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo de la prestación. Y el costo de la determinación del costo de la prestación del servicio está hecho con una fórmula que requiere actualización. Y requiere actualización porque hasta ahora estaba hecha en base a información provista por las empresas. Entonces las empresas decían, esta unidad de transporte automotor recorre tantos kilómetros en el año. Se amortiza en tantos años, entonces el costo incurrido es de tanto.
Y al mismo tiempo dice, los pasajeros transportados son el resultado de una carga media de tanto. Ahí se determinan los costos y en consecuencia el costo por pasajero transportado se compara con la tarifa que se cobra, la diferencia es el subsidio que se paga. Es imprescindible que esa fórmula de determinación de los costos de la prestación de los servicios sea actualizada con la información disponible y provista precisamente por este mecanismo, que hoy no sucede. Y yo creo que este es uno de los desafíos que tenemos por delante, que le van a permitir a las autoridades avanzar en algunas decisiones positivas, por ejemplo, lo que hablábamos de la integración intermodal y también de determinación de tarifas por bandas horarias y al mismo tiempo con definiciones de políticas públicas más reconociendo a la realidad que la información provee. Muchas gracias, presidente.